A continuación vamos a calcular el ANOVA o análisis de varianza. Y para eso tenemos el siguiente problema. Los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en tres grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado. El segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento, se realiza un test de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros. Los tiempos empleados fueron los siguientes. Entonces tenemos el primer grupo, o método 1, que aquí contiene los tiempos de los 5 ciclistas de este método o de este grupo, que fueron de 15, 16, 14, 15 y 17 minutos. En el método 2 tenemos los valores 14, 13, 15, 16 y 14 minutos. Y en el método 3 tenemos los valores de 13, 12, 11, 14 y 11 minutos. Entonces, a un nivel de confianza del 95%, ¿puede considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes? ¿O por el contrario, hay algún método superior a los demás? Primero debemos tener claras las hipótesis. En este caso, la hipótesis nula, o H sub 0, indica que la media de los tres grupos son iguales, o sea que los tres métodos tienen exactamente el mismo efecto. Y la hipótesis alternativa, o sea H sub 1, indica que al menos una de las medias es diferente, o sea que algún método tiene un efecto distinto. De hecho, podríamos calcular las medias de cada uno de estos métodos y nos vamos a dar cuenta que el primer método debería tener una media de 15,4 minutos, el segundo, el método número 2, de 14,4 minutos y el tercer método de 12,2 minutos. Pero veamos cómo se puede desarrollar esto desde un punto de vista mucho más formal y, por supuesto, elegante. Y veamos cómo queda. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar cada uno de estos métodos. Fíjense que voy a hacer primero la suma de los valores que tiene el método 1. Por lo tanto, lo vamos a hacer igual que siempre, un poquitito más lento, pero poniendo atención a la estructura de las fórmulas en Excel, pensando siempre en que hay estudiantes que están menos familiarizados con esta aplicación. Entonces lo que voy a hacer es colocar signo igual, el nombre de la función que es suma, abro paréntesis, y ahora voy a seleccionar todo el método número 1. Y luego cierro paréntesis. O sea que en otras palabras estoy colocando que el método 1, la sumatoria sería signo igual, suma, abro paréntesis, desde la celda C11 hasta la celda C15. Cierro paréntesis, presiono Enter. Muy bien. Hago exactamente lo mismo con el método número 2. Me estoy demorando adrede un poco para que vayan procesando todo lo que estamos haciendo. Y hago lo mismo para el método 2, o sea, sumo los valores asociados a este método 2 y cierro paréntesis. Y por lo tanto me queda signo igual, suma, abro paréntesis, de 11, dos puntos, o sea, hasta de 15. Muy bien, presiono Enter y me da el valor 72. Ahora vámonos al método número 3. Por lo tanto, coloco signo igual. De nuevo coloco el nombre de la función que es suma y selecciono los valores relacionados al método 3. Cierro paréntesis. Y eso me da 61. Por supuesto, el total que viene siendo la suma de 77 más 72 más 61 es el siguiente. Signo igual, voy a colocar igual suma y voy a sumar esos tres valores, o sea, del 77 al 61, y me va a quedar de la siguiente manera. Signo igual suma, abro paréntesis, el rango desde la celda B26 hasta la celda D26 y cierro paréntesis. No olvidemos que hay dos puntitos aquí al centro. Presiono Enter y ahí tenemos el valor final. Muy bien,
Ahora lo que voy a hacer es calcular la suma al cuadrado, o sea, ese valor 210 al cuadrado, y lo voy a dividir por la cantidad total de muestras, o sea, por n, que en este caso sería igual a 15. Por lo tanto, eso es igual a la suma al cuadrado, sería lo mismo que poner 210, o sea, la celda E26 elevada al cuadrado. Signo igual E26 al cuadrado. Y eso lo voy a dividir por la cantidad de muestras. O sea, 5 por 3. Hay 15 datos tomados, 15 muestras. Presiono Enter y el valor que me entrega es 2940. Voy a hacer algo similar aquí abajo. Por ejemplo, acá me indica que en esta fila debo colocar la suma al cuadrado y dividirla por n. Pero obviamente en este caso el valor de n ya no va a ser 15, porque era 15 cuando era la cantidad completa, la cantidad total. Acá solamente estoy enfocado en el método 1, y en el método 1 n es igual a 5 y no 15. ¿Por qué? Porque es la cantidad de muestra. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que esto es lo mismo que colocar signo igual. El valor 77 al cuadrado. Ahí lo tenemos. O sea, la celda B26 al cuadrado. Y todo eso va a ir dividido por 5. Porque son 5 los ciclistas que están trabajando con el método número 1. Presiono Enter y el valor final es 1185,8. Voy a hacer exactamente lo mismo con el método número 2. Por supuesto, alguien me diría que por qué no arrastro esta celda a un costado y así voy a obtener rápidamente todos los valores. Recordemos que trato de poner mi atención en los estudiantes que están menos familiarizados. Entonces, yo sé que ellos van a valorar este pequeño gesto. Entonces, en el método 2 voy a colocar signo igual. Luego la suma, que en este caso está en la celda C26, la elevo al cuadrado y por supuesto voy a dividirlo por la cantidad de muestras del método 2, o sea 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y lo divido en 5. Presiono Enter y tenemos el valor 1036,8. Hacemos exactamente lo mismo para el método 3, o sea, signo igual, el número 61 que está en la celda de 26, la elevo al cuadrado y la divido por n, pero el n del método 3 es 1, 2, 3, 4 y 5. Lo dividimos en 5. Presiono Enter y obtenemos el valor 744,2. Por supuesto, este valor que está acá, en este caso, sería la sumatoria al cuadrado de nuevo, pero partido por n. O sea que eso es lo mismo que colocar signo igual. Pero en este caso simplemente sumemos los valores que están hacia acá. Ya, permítanme sumar esos tres valores. Entonces voy a colocar suma, la suma de los valores que están en las celdas B27 hasta D27. Que no se nos olvide que esta es una suma. De repente es bueno, en mi caso cuando estoy aprendiendo algo, siempre le voy colocando colores. Por ejemplo, estoy colocando color verde, verde claro, a todos estos valores que están elevados al cuadrado y divididos por n. Todo lo demás, por ejemplo lo que se ve acá, son simplemente sumatorias y lo voy a colocar de otro color para poder diferenciarla. Una vez que ya manejemos todo esto a la perfección, ahí trabajamos sin colores. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular los cuadrados de las observaciones y el total. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso del método número 1, lo que voy a hacer es colocar signo igual y venir a tomar ese valor que es el 15 y que está en la celda C11. O sea, en otras palabras, el valor 15 lo voy a elevar al cuadrado. Claro, porque eso es lo que me está pidiendo, elevar al cuadrado cada uno de ellos. O sea que aquí tenemos ese 15 al cuadrado, y luego debería poner el 16 al cuadrado, y el 14 al cuadrado, 15 al cuadrado, 17 al cuadrado. A ver, y si esto lo arrastro
desde el vértice inferior derecho, fíjense que ahí hay un cuadradito pequeñito, lo voy a tomar y lo voy a arrastrar hacia abajo. Y ahí vamos a obtener rápidamente cada uno de los valores elevados al cuadrado. A ver, ¿y si lo arrastro hacia la derecha, me saldrán o no? A ver, veamos. Sí, aquí los tengo. Por lo tanto, lo puedo arrastrar hasta abajo y luego lo arrastro hacia la derecha y rápidamente entiende Excel cuál es la lógica que yo quiero aplicar y me copia el desarrollo. Entonces, cada uno de estos valores corresponde a los valores de la tabla anterior, pero en este caso elevada al cuadrado. Muy bien, ahora calculemos la suma. Habíamos dicho que la suma, por el momento, la íbamos a colocar en un fondo rosado o anaranjado, parece que es. Entonces, calculemos la sumatoria del método 1, o sea, 225 más 256 más 196 más 225 más 289. Pero permítanme en este caso simplemente hacer clic en el botón autosuma. Hago clic en autosuma y presiono Enter y rápidamente me sumó de manera automática todo. Ahora lo mismo puedo hacer con el método 2. Obviamente alguien de ustedes me va a decir que por qué no arrastro la celda anterior para obtenerlo rápidamente. Lo puedo hacer, pero como estoy pensando en que hay estudiantes con poca afinidad con Excel, prefiero hacerlo paso a pasito. Presiono Enter de nuevo. Y acá voy a presionar, fíjense que me posicioné en D37, presiono autosuma y presiono Enter. Muy bien. Por lo tanto, tengo la sumatoria de cada uno de los valores al cuadrado por cada método, por cada grupo. Y ahora lo que voy a hacer es sumar esos tres valores, o sea, signo igual, el nombre de la función que es suma, abro paréntesis, selecciono los tres numeritos que corresponden al rango que se encuentra entre las celdas B37 hasta D37. Muy bien, presiono Enter y ahí obtenemos entonces los resultados. ¡Facilísimo! Vamos a calcular ahora lo siguiente. Vamos a calcular las sumas de cuadrados total, suma de cuadrados intra y suma de cuadrados entre. Comencemos con el total. En el caso del total, es muy fácil. La suma de cuadrados respecto al total va a ser igual a colocar E37, o sea, el número 2984, y a eso le voy a restar el F26, que en este caso era la sumatoria de todos los valores al cuadrado partido por n, pero cuando n valía 15. Entonces sería por lo tanto 2984 menos 2940. Y veamos, por lo tanto sería E37 menos F26. Y el valor es 44. Muy bien. Ahora, para calcular la suma de cuadrados intra, lo único que hacemos es restar el E37 de nuevo, o sea, el número 2984, y a eso le vamos a restar el E27. O sea, le restamos, en otras palabras, la sumatoria de estos valores que nacieron a partir de los métodos al cuadrado partido por 5, porque en cada método n es igual a 5. Eso quiere decir que lo único que estoy haciendo, voy a ponerlo de nuevo acá, lo único que estoy haciendo es signo igual, el valor 2984 menos 2966 menos 2900, permítanme, eso lo voy a corregir, 2984 menos 2966, o sea, E37 menos E27. Y luego presiono Enter. Y la suma de cuadrado entre, que vendría siendo la más fácil de todas, porque no es nada más que restar, voy a colocar acá, el E27, en este caso sería E27, a eso le voy a restar
el F26. F26, o sea, los valores 2966,8 menos 2940. Y miren qué obtenemos acá. Signo igual E27 menos F26. Presiono Enter y ahí lo tenemos. Fíjense que en este caso tenemos las sumas de cuadrados. Pero gracias a estas sumas de cuadrados voy a poder calcular los cuadrados medios. O sea que en este caso, el primer caso, o sea el cuadrado medio entre, sería signo igual el valor de B43, que viene siendo la suma de cuadrado entre, y eso lo voy a dividir por 2. O sea, signo igual B43 dividido en 2. Luego voy a calcular los cuadrados medios intra, y en el caso de cuadrados medios intra, lo único que voy a hacer es colocar signo igual el valor B42, o sea 17,2 sería el número decimal, y eso lo voy a dividir por 12. ¿Se fijaron? Voy a presionar Enter. ¿Se fijaron que acá lo dividí por 2 para calcular los cuadrados medios entre, y lo dividí en 12 para calcular, en este caso, los cuadrados medios intra? ¿De dónde vendrá ese 12 y de dónde vendrá el 12? Vienen siendo los grados de libertad. El número 2 viene siendo los grados de libertad respecto a los grupos. ¿Se acuerdan que son 3 los grupos? 1, 2 y 3. O son 3 los métodos. Entonces los grados de libertad sería 3 menos 1. Y ahí nos queda 2. Pero también tenemos este cuadrado medio en base a este grado de libertad que es 12. ¿Y de dónde salió el 12? Ah, vendría siendo el total de los grupos. Claro, porque son 15. El n es igual a 15. Pero a ese 15 le voy a restar 1 por el método 1, le resto 1 por el método 2 y le resto 1 por el método 3. O sea que 15 menos 3 es igual a 12. Y ahí ya estamos al otro lado. ¿Por qué? Porque nos queda el último cálculo que vendría siendo el estadístico de contraste. Y el estadístico de contraste no es nada más que la división, el cociente, entre B47, o sea, cuadrados medios entre, dividido por B48, o sea, cuadrados medios intra. Por lo tanto, el estadístico de contraste es igual a B47 dividido en B48. O sea que 13,4 dividido en 1,43 semiperiódico. Presiono Enter y fíjense el valor que obtengo ahí. 9,34 o 9,35 aproximadamente. Veamos la interpretación porque luego nos vamos a ir a una tabla. Y se van a preguntar por qué. Es por lo siguiente, ¿se acuerdan de que aquí habíamos dicho que los grados de libertad, voy a poner grados de libertad, equivalían a 2, ¿cierto? Porque teníamos 3 grupos o 3 métodos, y a esos 3 métodos les resto 1, por lo tanto queda igual a 2. Pero también teníamos los grados de libertad que correspondían a ese total, que equivalían a 15, un n igual a 15, menos 3, porque como habían 3 grupos, se le restaba 1 por cada uno de los grupos. Sería 15, lo voy a anotar. Total, nadie nos va a retar por esto. Sería 15 menos 3 y 15 menos 3 es igual a 12. Igual voy a anotar de la misma manera acá arriba. Sería 3 menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, estos valores 2 y 12, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para lo siguiente. Fíjense que voy a tomar la tabla F de Fisher. Primero, esta tabla F de Fisher, si se fijan, tiene 5 páginas. En la primera página, el valor de alfa es igual al 10%. En la segunda página, el valor de alfa equivale al 5%. En la tercera, el valor de alfa es igual a 2,5%. Luego 1% y finalmente 0,5%. Ah, pero yo me vengo a preguntar acá al problema real. ¿El valor de alfa a cuánto equivale? Fíjense, el nivel de confianza es del 95% y por lo tanto alfa equivale al 5%.
Quiere decir que me vengo a la segunda página, porque en la segunda página el valor de alfa es igual a 5%. Entonces, primero vemos grados de libertad, habíamos dicho que era 2, versus grado de libertad, que era igual a 12. Y miren el valor que me da en esa intersección. Grados de libertad 2, grados de libertad 12. Y el valor es 3,885. O sea, 3 enteros 885 milésimo. O lo que es aproximadamente 3,89. Y ese 3,89 es el que yo comparo al estadístico F calculado. Fíjense que el F calculado era aproximadamente 9,35 y acá nos dimos cuenta que es mayor que el F crítico para un nivel de significancia del 5%, que era aproximadamente 3,89, que fue tomado desde la tabla F de Fisher. Y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que con un 95% de confianza se concluye que al menos uno de los métodos de entrenamiento produce un rendimiento significativamente distinto. O sea que en particular el método 3 muestra menores tiempos promedio, lo que sugiere que podría ser más efectivo para mejorar el desempeño en el recorrido ciclista. Si bien no lo había pedido, a lo mejor aquí alguien podría haber calculado los promedios, haber puesto simplemente el promedio solamente del método 1, ¿ya? Y haber copiado los valores hacia la derecha. Acá lo tenemos. Voy a bajar este texto un poquitito ahí para ver esa celda. Y muy bien. Y ahí lo tenemos. Fíjense que el promedio del método 3, ahí le voy a colocar un color de fondo, el promedio del método 3 es menor. Por lo tanto, a partir de esto también se concluye que eventualmente el método 3, al presentar menores tiempos promedio, sugeriría que podría ser mucho más efectivo o eficiente que los demás métodos. Y de esta manera hemos hecho el análisis de varianza, también conocido como ANOVA. Muchas gracias.